¿vale? Que sí que sale una preguntita en el examen, ¿vale? Además una pregunta de 2,5 puntos y además una pregunta que es una chorrada. Pues ahora veréis, vamos a hacer los cuatro preguntas de exámenes que tengo yo ahí, en el que he imprimido. Si tenéis exámenes más actuales, no tenéis, ¿no? Es que no sube nada. No sube nada. Ahora si quieres enseñar la virtual y la ves. Ya. Si te sirve algo. Ya. Es que estos exámenes son del 2013. Yo creo que no habrá cambiado mucho la cosa, pero bueno. No estaría de más tener los últimos exámenes para ver. Vale, vamos rápidamente, vamos a ver el tema de durabilidad, es repasar un poquito las tablas de la IH, me la he traído, vale, las Sagradas Escrituras, vale, de aquí es donde vamos a sacar nuestras tablas. Me imagino que o bien en el examen os dejarán las tablas o bien os dejarán llevaros la IH, no sé. Pues este será el tema 3, no voy a poner tema 3 porque no sé exactamente si lo llamará, si será el tema 3 o no, pero es el tema de durabilidad que nos va a dar sí o sí. Durabilidad. Vale, es un tema muy importante en estructuras de hormigón porque las estructuras pueden fallar, además de por la aplicación de las cargas, por la acción de la durabilidad, ¿vale? Porque el hormigón es muy sensible a los elementos externos, elementos químicos, agentes físicos, como el agua, principalmente, ¿vale? La oxidación, la erosión, la corrosión, ¿vale? Y un montón de fenómenos que pueden deteriorar nuestras estructuras y las pueden hacer fallar con el tiempo. Por eso tenemos que tomar precauciones a la hora de proyectar bien nuestras estructuras, y eso es lo que vamos a repasar hoy, toda la norma que nos da la EHB para tener en cuenta esas condiciones, ¿vale? De durabilidad. Vale, pues vamos a ver qué nos dicen por aquí. Vale, os voy a poner la definición de durabilidad tal cual la ponen aquí, es interesante, capacidad de una estructura. De resistir las distintas agresiones físicas y químicas, lo que comentábamos, distintas agresiones físicas y químicas que sufrirá a lo largo de su vida útil y que podrían producir la degradación de la misma al margen de las cargas y solicitaciones de diseño. Es lo que acabamos de comentar. Además está en el artículo 37 de la IHE, nos lo cita. Primera tabla importante que debemos de tener en cuenta cuando diseñemos un edificio es su vida útil, ¿vale? En función de la vida útil que nosotros esperemos o queramos para nuestro proyecto, pues las estructuras de hormigón armado tendremos que tomar unas precauciones u otras,
¿vale? Por tanto, primera tabla importante, tabla, bueno, no es una tabla, es el artículo 5.1, todos de la EHE 2008, ¿vale? Esa tabla viene aquí, ¿vale? Entonces, en función del uso que le vayamos a dar a la estructura, pues tendremos una vida útil. Lo normal para nosotros, edificios de viviendas, ¿vale? Edificios de viviendas u oficinas, puentes u obras de paso de longitud total inferior a 10 metros, etc. De todos modos, según el uso, tendremos aquí una vida útil u otra, ¿vale? Lo normal son 50 años. ¿Vale? Es este de aquí. Muy bien no se ve, pero bueno. Lo habitual. Vida útil. ¿Vale? Debemos de tener en cuenta que una misma estructura puede estar sometida a ambientes distintos, ¿vale? No es lo mismo los elementos de fachada, por ejemplo, las vigas de fachada, que los pilares interiores. Si nosotros proyectamos unos apartamentos en Benicàssim, pues la fachada va a estar cara al mar y va a sufrir más que los pilares interiores, ¿vale? Tampoco es lo mismo un pilar en el sótano que va a estar sometido a los gases de los coches que un pilar en última planta, ¿vale? Que no va a estar sometido a ese ambiente. Por tanto, debemos de tener en cuenta que en una misma estructura, los distintos elementos pueden estar sometidos a ambientes diferentes. Y según el ambiente, pues tendremos un tipo de hormigón armado u otro. Lo que se llama clase de exposición. ¿Vale? Ahora los veremos con calma. ¿Vale? Los distintos tipos de ataque al hormigón y al acero, ¿vale? Os los pongo aquí. Bueno, no hace falta que os los ponga, ¿vale? Os los comento y ya está. Mecanismos de agresión para el hormigón, pues cambios de color, acción de la luz solar, reparaciones, erosión, desgaste por abrasión, procesos industriales, oleaje, acción de la helada, fracturas en el hormigón causadas por cambios de volumen, agresión medioambiental, cultivos biológicos, depósito de polvo, ataque químico, ataques de ácidos, carbonatación y ataques a la armadura, corrosión electroquímica y corrosión bajo tensión de armaduras activas. ¿Vale? Esos son los diferentes las agresiones que puede sufrir nuestro hormigón armado. Bueno. Seguimos con los ambientes, ¿vale? Es lo que llamaremos aquí, lo que definiremos como clases de exposición. Y es lo primero que debemos de determinar para el elemento que estemos proyectando dentro de nuestra estructura. Tendremos dos tipos de clases de exposición, una clase general y clases específicas. La clase general es frente a la corrosión de las armaduras.
Para la corrosión. Y las clases específicas para otros tipos de procesos. De degradación. La clase de exposición queda definida en la tabla 8.2.2. Y además viene bastante bien explicada. La tabla 8.2.2 es bastante grande, con todas las exposiciones, las clases de exposición, las generales y las específicas. Pues ahora le echamos un vistacillo con las más habituales. Es esta tabla y luego sigue por detrás. Vale, es todo eso. Entonces tenemos... No, pero bueno, no tiene mucha historia. La designación, esto es lo que nos interesa a nosotros, la designación. ¿Vale? Y luego, en función de la situación, ¿vale? Tendremos una designación u otra. ¿Vale? Normal. ¿Vale? Estos son... Esto es como lo que en estos materiales gel. Sí. Y las clases química, que pone ahí, que no veo bien. Química agresiva, marina, ¿vale? Y normal. ¿Vale? Entonces, en función de la exposición que tengamos del ambiente, ¿vale? Aquí en Castellón la humedad es alta. ¿Vale? Si estamos frente al mar, pues bueno, cogeríamos esta, la 2A. Si a lo mejor estamos en Castellón, que ya no estamos frente al mar, pues humedad media, 2B. O sea, se coge, eso nunca lo he sabido, se coge solo si estás cerca del mar. Claro. Entonces, aquí, por Aquí ejemplo, también lo puedes coger. Vale. En Castellón es que la humedad es alta. Por eso. O sea, ya sería, cambiarías al B cuando ya te metes como un poco más a la montaña. Claro, un ambiente un poco más seco. Vale. Es húmedo, ¿vale? Es humedad media, pero no es tan alta como si estuvieras cerca del mar. ¿Vale? Luego, clase marina o normal o marina, ¿vale? Este también se coge mucho, el 3A, ¿vale? Si estamos muy cerca del mar. Aquí te lo va explicando todo, ¿eh? Elementos de estructuras marinas por encima del nivel de pleamar. Elementos exteriores de estructuras situadas en las proximidades de la línea costera, menos de 5 kilómetros. Y luego aquí tiene pues, instalaciones portuarias, puentes en las proximidades de la costa, zonas aéreas de diques, pantanales y otras obras de defensa litoral, elementos estructurales en edificaciones en las proximidades de la costa. ¿Vale? De hecho, o sea, la clase de exposición no tiene por qué ser una matemáticamente, es que es esta y ya está. Puede ser varias, ¿vale? Si las razonas. Yo aquí los que más he visto ha sido la 2A, aquí en Castellón. Vale. Pero bueno, está la 2B, 3C, 4 y luego las clases específicas. Según la agresión, débil, media, fuerte. ¿Vale? Y si, que no nos va a salir una clase específica, tendríamos esta tabla nos daría algún dato para decidir qué tipo de ataque tendríamos, ¿vale? Y elegir la exposición, ¿vale? Específica. ¿Vale? Esta para las clases específicas también. Para clases específicas también miraríamos la tabla 823B. Tabla 823B.
Vale. La designación del hormigón, ¿vale? Que esto también nos lo pueden preguntar en la pregunta de examen. Lo primero que tenemos que poner es la nomenclatura. Si es hormigón armado, pues HA. HA y la resistencia, ahora la determinaremos también. Por ejemplo, 25 megapascales. Luego la compactación, por ejemplo, blanda. Luego el tamaño del árido. Y luego la clase de exposición. Aquí como ejemplo pues nos ponen 3A y QA. Vale, esto es hormigón armado. Esto es la resistencia. Ahora veremos en qué tabla miramos la resistencia del hormigón. Esta es la compactación. Es lo habitual, ¿vale? La consistencia que sea blanda del hormigón. Blanda es lo más habitual. 40 es el tamaño del árido. Y luego aquí tenemos la clase de exposición. Vale, esto también nos lo pueden preguntar en la pregunta de examen. Escribe la designación del hormigón. Luego también para cuidar la durabilidad pues tenemos que saber diseñar las estructuras para que el agua no se quede estancada, ¿vale? Diseñarlas con pendiente, en fin, historias que no vamos a entrar aquí. Vamos con más cosas. Más tablas. Calidad del hormigón. Resistencia mínima recomendada. ¿Vale? Esto. Tabla 3732. 3732B. Ahora la buscaremos, que aquí no está. Vale, resistencia, tabla 37. Mentira, 3.7. 3.7.3.2.b. Yo creo que es 37, ¿eh? Es 37. Sí. Vale, 37.3.2.b. Vale, en esa tabla, en función de la clase de exposición y del tipo de hormigón, más armado o pretensado, nosotros armado siempre, pues tendremos una resistencia. ¿Vale? Muy fácil. Por ejemplo, 3A, pues 30. ¿Vale? 30 megapascales. 2A, pues 25. ¿Vale? Estos son los más habituales, 25 o 30. Es esta de aquí. ¿Vale? Es eso de ahí abajo. Y luego la máxima relación agua-cemento del hormigón. Ya sabéis, el hormigón
agua, cemento, áridos y aditivos. ¿Vale? Eso lo sabéis mejor que yo. Máxima, esto también lo preguntan, máxima relación agua, cemento, tabla 37.3.2.a. Nos da la máxima relación agua-cemento y el mínimo contenido de cemento. Mínimo contenido de cemento. Nada, también es muy fácil. Sabiendo el ambiente y sabiendo el tipo de hormigón, pues tenemos por ejemplo, para 3A, 0,5. Esa es la relación entre agua y cemento. Y luego, la máxima cantidad, la mínima cantidad de cemento, 300 kilos por metro cúbico. ¿Vale? Y la cantidad máxima de cemento, esto está en un artículo, yo no lo he encontrado, no sé por qué, lo he buscado en mi HE y no lo he encontrado. Pero lo apuntamos también, porque también nos lo van a preguntar. Cantidad máxima de cemento es de 500 kilos metro cúbico. Nos dicen que está en el artículo 71.3.2.1. Ya os digo que yo lo he buscado y ahí no está ese artículo. Me imagino que mi HE estará un poco obsoleta, no sé. Pero si nos lo preguntan, 500, ya está. Más cosas. Esto nada. Vale. El tipo de cemento nos lo pueden decir también. Tipo de cemento, tabla A4.5. Vale, está en el anejo 4. En función de la clase de exposición, vale, pues elegiremos uno de los cementos que tenemos aquí, ¿vale? El que queráis, ¿vale? Es a libre elección. Más cosas. Esto simplemente es un repasito de las tablas que tenemos aquí. Los recubrimientos también nos lo van a preguntar. Recubrimientos de la armadura. Me imagino que ya os habrán hablado de las armaduras, ¿no? De cómo se disponen, de para qué sirve cada armadura. Si nosotros hacemos una sección en una viga, en un elemento horizontal, tendremos los cercos, que son armaduras más finas habitualmente, para contrarrestar el efecto de los esfuerzos cortantes. Y luego tendremos la armadura longitudinal para contrarrestar el efecto de los esfuerzos flectores. Bueno, pues para evitar la corrosión, ¿no? Para que los agentes que están en el exterior, en el ambiente, ataquen nuestro acero, debemos de recubrirlos con una cantidad mínima, con un espesor mínimo de hormigón. ¿Vale? Es lo que se llama recubrimiento mínimo.
No es el recubrimiento mínimo, sino que se llama recubrimiento nominal. ¿Vale? Ese recubrimiento nominal es el mínimo que prescribe en la tabla que ahora veremos, la EHE, más un incremento que dependerá del tipo de control que nosotros hagamos sobre la estructura en la ejecución. ¿Vale? El recubrimiento mínimo lo consultamos en la tabla. (37.2.4). 37.2.4. También en función de la clase de exposición. ¿Vale? En función de la vida útil, lo normal 50 años, ¿vale? Por tanto entraríamos por esta columna, y luego la clase de exposición, ¿vale? Y ya depende también del cemento que hayamos utilizado, ¿vale? Aquí también. Y si en vez de estos de aquí fuera, por ejemplo, un 3A, pues es para 1 y 2, ¿vale? Son estas, pues, aquí están, 3A, 3B, están ahí, ¿vale? No sé por qué lo han cambiado, ¿vale? 37.2.4, 1A y 1B. Y luego ese incremento del recubrimiento mínimo, pues depende, ¿vale? Si es control normal, si es control intenso sobre la obra, o si es control intenso en el hormigón pretensado, entonces es 0, ¿vale? Tenemos 3 posibles valores. ¿Vale? Si es control intenso en ejecución en la obra, control in situ, son 5 milímetros. Con control intenso en obra in situ. Pero con control intenso para elementos prefabricados. En elementos prefabricados. Y lo normal, ¿vale? Que es decir, un control normal de la obra, 10 milímetros. El resto de casos, que es el que vamos a poner siempre. Vale, también hay unas condiciones que se cumplen siempre, pero os las voy a poner. Además, el recubrimiento debe ser mayor que el diámetro de las armaduras mayor que 0,8 veces D mayúscula. D es el diámetro del árido, el tamaño del árido, cuando no se dificulta el paso del hormigón, y 1,25 D
si se dificulta el paso del hormigón. Vale, T es el tamaño del árido. D es el tamaño del árido. ¿Vale? Si no se dificulta el paso del hormigón, si se dificulta el paso del hormigón. Se va a cumplir siempre, o sea que... Vale, más tablas. Los separadores, esto nada, y me parece esto nada, la fisura. Por último, también debemos de controlar el tamaño de la fisura. Control del tamaño de la fisura, ¿vale? Es lo habitual que se fisure el hormigón, y eso lo encontramos en la tabla 5112. Tabla 5112. En función del tipo de ambiente y del tipo de hormigón, tendremos un valor máximo admisible del tamaño de la fisura. O sea que si, a ver, ¿sí? Si el recubrimiento nominal es más pequeño que uno de esos tres casos, sí, cogemos uno de esos tres casos. No. Pues entonces hay que... O sea, cogeríamos, sí. O sea, tú tienes que garantizar que el recubrimiento sea mayor que estos tres casos. O sea, si la disposición de las armaduras es tal que dificulta el paso del hormigón, el recubrimiento mínimo debe ser este. Y esto también se tiene que cumplir. ¿Vale? Si tú tienes una armadura de 20 milímetros, por ejemplo, este redondo es de 20, pues el recubrimiento mínimo tiene que ser 20. Y si el tamaño del árido es de 16, pues 1,25 por 16 es 20 también, ¿no? Es 20 también, ¿vale? Por tanto, el recubrimiento debería de ser 20, mínimo. Y ahora lo calculas aquí. Si te sale mayor que 20, coges este. Vale. ¿Vale? O sea, esto de aquí abajo es en relación al recubrimiento mínimo, no al nominal. O sea, el nominal se saca con el mínimo. No, al nominal. ¿Vale? Tú imagínate que aquí nos sale 20, ¿no? Sí. Vale. Y ahora calculas el recubrimiento nominal. Y te sale 18. Pues cogerías 20. ¿Vale? Siempre debemos de garantizar que esa distancia es, como mínimo, estas condiciones. O más. O sea, si el recubrimiento nominal nos da más que una de esas tres opciones, seguimos cogiendo el recubrimiento nominal. Claro. Bueno. El más grande. Vale, y aquí bueno, otra chorrada. De hormigón armado, pues el tamaño máximo admisible de la fisura en función del tipo de ambiente, pues 3A es 0,2, 2A es 0,3. ¿Vale? Y esto en cuanto a durabilidad. Y ahora vamos a hacer los ejercicios de examen para que veáis qué chorrada. No es chorrada. Lo mismo que hemos hecho en construcción. Sí. Igual. Problema de durabilidad.
Había 15 puntos del examen. ¿Cuánto? 15. Sobre 100. Del julio del 2013. Nos dan aquí el dibujo de una planta. Para la viga de la figura, y sabiendo que es una viga perimetral protegida del exterior mediante cerramiento en fachada, viga protegida perimetral El edificio está situado en la playa de Benicàssim. Y los espacios interiores de la viga son cocina, comedor y un cuarto de aseo. Es decir, todos son ambientes, menos el comedor, ambientes húmedos. Especificar clase o clases generales y específicas de exposición. B. Recubrimiento nominal. C. Máxima relación agua-cemento. D. Mínimo contenido de cemento e impermeabilidad exigida. E. Resistencia mínima del hormigón. Y F. Nombrar el hormigón correctamente. Vamos a la tabla. Bueno, primero la vida útil, ¿vale? Va a ser un edificio normal y corriente, por tanto necesitamos saber la vida útil para la clase de exposición. Vida útil 50 años, es un edificio de viviendas. Y ahora nos vamos a la tabla 83822. Así que la consulto aquí que se verá mejor.
Si soy capaz de encontrarlo, claro. Pues delante del mar está claro que puede ser exposición ambiente 2A, ¿vale? Sótanos no ventilados, cimentaciones, tableros y pilas de puentes, elementos de hormigón en cubiertas de edificios. Aquí no sería necesario coger un 3A, ¿no? Porque como no está justo, o sea, por mucho que esté cerca de la playa y esté en Benicàssim, como no estás justo en la playa, con un 2A sería suficiente. A ver, aquí nos dice edificaciones en las proximidades de la costa, en general. Ah, entonces sí que se podría también. Se podría coger. Puentes en las proximidades de la costa, sí, se podría coger. ¿Pero estarían bien los dos? Sí, de hecho aquí deja coger los dos. Vale. Yo cogería 2A, Vale, yo creo que es lo que más se puede aproximar, pero bueno, perfectamente puede ser 3A también. Vale, por tanto, 2A o 3A. Vale, y no hay clase específica. Luego el apartado B, el recubrimiento nominal, pues tenemos primero que determinar este incremento de recubrimiento. No nos dicen cómo es el control de la obra, nosotros lo vamos a asumir, ¿vale? Vamos a suponer que es control normal. Si no nos dicen lo contrario. Y el recubrimiento mínimo, pues lo consultamos. 3724. Si no nos especifican nada, hacemos 10, ¿no? Claro. Pero lo ponemos, control normal. ¿Vale? Vale, si cogemos 2A, es esto de aquí, y hormigón armado, la resistencia es de 25 y para 3A es 30. ¿Vale? Lo haremos los dos y ya está. Bueno, estaba yo con los recubrimientos. 3724. Me he saltado un párrafo, un apartado. ¿Vale? Ahí está. Bueno, la resistencia ya sabemos que va a ser o bien 25 o bien 30, por tanto, entraríamos por aquí. Para 2A, ¿vale? Esto no es elementos generales, tendríamos 25 y para 3A 35. ¿Vale? ¿Vamos a ir haciendo las dos o vamos a hacer solo una? No, las dos, sí, no cuesta nada. Para 2A, el recubrimiento mínimo es 25 y para 3A 35. Por tanto, el recubrimiento nominal para un ambiente 2A es 25 más 10, 35. Y para un ambiente 3A, 45.
Máxima relación agua-cemento. Tabla 3732A. Vale, que es esta de aquí. 3732A. Para 2A tendremos armado 0,6 y para 3A es 0,5. Con 6 y 3A 0,5. Otro valor. Pues sí, mi EH está obsoleta. Porque esta tabla... Sí. Pero es que, fijaros cómo está el papel, está apergaminado. Me la compré en el 2008. Ah, pues... Y este papel, claro, este papel es una mierda. Porque... Claro, esta tabla no es esta. Nada, olvidaros de esto. Nos olvidamos. La dejaré en el museo. Vale, aquí sí, depende de la vida útil. 2A. Vale, serían 15. Y para 3A, hormigón armado. No sabemos el tipo de cemento que hemos utilizado. Bueno, aquí cogeríamos otros tipos de cemento, porque no tenemos por qué utilizar este. Yo he escogido de aquí por lo de 25-35. Sí. Pero como no sabemos si vamos a utilizar este cemento, pues cogeremos esto, otros tipos de cemento. En el caso de empleo de empleo de adiciones al hormigón. Por tanto, cogeremos para 2A cogeremos 20 y para 3A 45. ¿Vale? 20 y 45. Le sumamos 10. Y 55 milímetros. Vale, el apartado C ya lo tenemos. El apartado D, mínimo contenido de cemento. Contenido de cemento 3732A.
el número que nos hemos apuntado antes en la de tabla del recubrimiento mínimo corresponde con ese o con ese. Con este, está bien. Vale. Mínimo contenido de cemento lo tenemos en la tabla 3732A. 3732A. Vale, para un ambiente 3A, además de la relación mínima, o la máxima relación agua-cemento, el contenido mínimo de cemento en esa misma tabla lo tenemos justo debajo. ¿Vale? Para el hormigón armado son 300 kilos metro cúbico. 300 kilos metro cúbico. Es el contenido mínimo de cemento. Y el contenido máximo de cemento, lo he apuntado aquí, ¿vale? Son 500. ¿Vale? Pues, sí. Sería cuestión de buscar la IH, ya, claro, ahora entiendo por qué no lo he encontrado yo ayer eso, porque ese libro está antiguo. Buscaré una edición nueva. 300 es para el 3A, no para el 2A, sería 275. Sí, sí, sí. 300 es para el 3A. 275, ¿no? Para el... Sí. Kilos metro cúbico para el 2A. Y la impermeabilidad se refiere a la fisura, a la abertura de fisura, que lo tenemos que buscar en la última tabla, 5112, esa es la 0,2, si no me equivoco. Para 2A 0,3, para 3A es 0,2. Ahí sí. Sí, 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 sí. Sí. Es que estaba muy cerca y no lo esperaba. ¿El qué? Que me ha asustado. ¿Ah? Estaba escribiendo y de repente hablaba y no me esperaba ni que hablara ni tan cerca, entonces me ha asustado. Vale, para 2A 0,3. Y para 3A 0,2. Vale, esa es la apertura mínima de fisura. Pero entonces, si me preguntan la permeabilidad de sequía, ¿qué pongo? En plan... 0,2 o 0,3. 0,2. Pero eso dónde salió. De la tabla 5112, ¿vale? Es la apertura máxima de fisura admisible. La permeabilidad de sequía se sabe por el tamaño de la fisura. Eso es. Vale. Y luego la resistencia del hormigón, la hemos mirado antes. Sí, 25 y 30. Para 2A eran 30 megapascales. 25. Para 2A eran 25. Y para 3A 30. Vale, y la nomenclatura HA25 si estamos con el 2A. Vale, luego tenemos que
Poner la compactación, si no nos dicen nada, ponemos compactación blanda. B. Tamaño del árido, pues lo mismo, tampoco nos dicen nada. Podemos poner 40, por ejemplo. Bueno, 40, si pusiéramos 40... Entonces igual cambia el recubrimiento. Eso estaba mirando ahora. Para 2A, que son 30, claro, no podría ser, tendría que ser mayor que al menos 0,8 por 40, 3,2, ¿vale? Mayor que 32 milímetros. Pero claro, no nos dicen en ningún sitio el tamaño del árido. De hecho, aquí han puesto 16. ¿Vale? Pero eso vigiladlo, ¿eh? Porque si ponéis 40, ojo con esto. O sea, aquí está, puedes poner lo que quieras siempre y cuando no se te mueva lo demás. Claro. O mover lo demás, pero puedes poner 40 y poner, pero entonces los recubrimientos... Pero no te sale rentable poner eso. O sea, si tú ya tienes todo eso calculado, para calcular el tamaño del árido, el tamaño máximo del árido, no te compensa luego cambiar todo lo que ya tienes hecho. Lo suyo es que digas, vale, esto se me cambia, entonces pongo uno que no se me vaya a mover y me sirve el tamaño del árido y me sirve todo lo demás. No, pero a ver, pero solo te cambia el recubrimiento nominal. El resto te da igual tener un árido que otro. O hacerlo al revés. Una vez ya tenéis el recubrimiento, pues calculad el máximo tamaño del árido. Pues es 30 para 2A, nos ha salido 30, pues 30 entre 1,25. Vale, yo ahí no sé cuándo hay que usar 0,8 y 1,25, en plan... Es que eso depende del armado, ¿vale? Si es una viga normal y corriente, que no hay dificultad para que circule el hormigón, es 0,8D, ¿vale? Por ejemplo, sí. Ahora, si tú empiezas a poner aquí, porque es un pedazo de viga que tiene que resistir un montón de cargas, y empiezas a poner aquí redondos, y arriba también, para los negativos, pues entonces entre estos redondos empieza a costar que pase el hormigón. Entonces sí que cogerías este. Pero lo normal. Lo normal es 0,8. Claro. Vale. Entonces vamos a 0,8. Pues 30 entre 0,8, 37,5 podríamos poner. De todos modos, ahora cuando vuestro profe os dé el tema del hormigón, os hablará de los áridos. ¿Vale? A ver qué os comenta. ¿Vale? A ver si hay un tamaño estándar o algo, no sé. Aquí ya os digo, aquí ha puesto 16 y anchas Castillo. Pues igual es eso, ha calculado el máximo. Yo creo que habrá, para coger 16, habrá cogido, venga, ahora lo hago, no se me mueve nada y fuera, o sea, está bien. Sí, Claro, no, sí, pero que habrá mirado en plan, el 30 habrá calculado que por 0,8 no pasa y lo habrá cogido y ya está. 30 entre 1,25, en el peor de los casos da 24. Has dicho entre 1,25. A ver, ¿y si coge esta? 20 entre 1,25, 16. ¿Y por qué coge el 20? ¿Ves que sea? En vez de 30. No sé por qué. Porque el 1,25 supuestamente es el... Pero, a ver. Esto lo he hecho para el 3A, ¿eh? En el 3A es 45, o sea que tampoco me cuadra. Y he cogido el mismo tamaño para 2A y para 3A. Es que es como si al coger el 20, lo de los tres de aquí del 0,8, 1,25 y el diámetro, lo hiciera para el recubrimiento mínimo. Sí, pero luego es que para el 3A también ha puesto 16 y tenemos 45. O sea, vale. O sea que no sé, ese 16 no sé si es que es un valor típico que se suele coger, pero en cualquier caso yo he estado buscando en toda la teoría que tenéis y no dice nada. Nosotros siempre que hemos hecho ejercicios así, tanto en materiales como por solución, solíamos coger más 30, 25, por ahí que 16, si no hemos hecho más. Para el recubrimiento más 20, 40, 25, tampoco me suena. Sí, yo tengo ejercicios con 25 materiales. Cuando lo veis, le preguntáis, oye, vosotros es como si vinierais del futuro, ¿vale? Cuando estáis en su clase es como si vinierais del futuro, que ya habéis dado el tema siguiente y ya sabéis lo que va a pasar.
Vale, este es para el 2A. Y luego tendríamos HA30, consistencia blanda, tamaño de radio 16, 3A. ¿Esto es un punto y medio? Esto es un punto y medio. Sí, algo así os tiene que... Sí, sí. A ver, algo de estos pone, así que... Y si quieren que haya escrito algo un poco más, tampoco. Tampoco os vais a enfadar, ¿no? No, no. Sí. A mí también, entonces, Otro, ¿vale? De hecho, este problema lo repitió en otro examen también, el mismo. Y ahora pues vamos con otro. Pues si lo quieres repetir. Tampoco nos vamos a enfadar. No nos vamos a enfadar. Este es de junio del 2013. Nos dan la sección de una viga. Con su armado. Es hormigón H30. Recubrimientos de 30 milímetros. Y los redondos arriba 3 del 12 y abajo 4 del 16. Y nos dicen, la figura representa la sección transversal de una viga exterior perteneciente a una lonja de pescadores. Vale, ya nos están diciendo qué tipo de ambiente vamos a tener. Agresivo. Situada en el puerto de Santa Pola. Es decir, estamos prácticamente en el mar. La estructura se construirá in situ. Vale, estamos en borde de mar. Joder.
in situ con nivel de control de ejecución normal. Control normal, es decir, incremento de R 10 milímetros. ¿Vale? Eso lo digo yo, porque lo sé. Es esto de aquí. El albalán de entrega del hormigón indica que en la dosificación del hormigón se han usado ...340 kilos metro cúbico de cemento y 200 kilos metro cúbico de agua. Especificar. Apartado A. Clase o clases generales y específicas de exposición. B. Recubrimiento nominal. C. Máxima relación agua-cemento. D. Mínimo y máximo contenido de cemento. Mínimo y máximo contenido de cemento, entre paréntesis nos dicen selección del cemento según vuestro criterio. Y ahora pues curiosamente nos dan también el tamaño del árido. 25. Pues vale. Apartado E, resistencia mínima del hormigón. Y F, verificar si hay errores de proyecto y ejecución que comprometan la durabilidad. Venga, va, clase de exposición. 3A. 3A. Vale. Y aquí incluso nos dicen que especifica que podría considerarse QA. ¿Vale? Si la consideráis tampoco pasaría nada. Pero se le añade, ¿no? O sea, es una Sí, sí. 3A más QA. Exactamente. Más QA. ¿Vale? Se puede considerar. Recubrimiento nominal, pues recubrimiento mínimo
más incremento de R. Incremento de R, ya lo tenemos, control normal son 10 milímetros y ahora vamos con el recubrimiento mínimo. Nos da por aquí el tamaño del árido, tenemos la sección, bueno, estos son 500 milímetros, menos 30 y menos 30 son 60, me quedarían 420, vamos a suponer que los cercos son del 6 o del 8, bueno, nos quedarían 400, sí, hay bastante separación, ¿vale?, entre estos cuatro redondos. Aquí tenemos 400 y 4 redondos, son 64, 32, 64, sí, tenemos bastante paso de hormigón. No sabemos la separación de los cercos, ¿vale?, si no es lo mismo que estén separados 20 centímetros que estén separados 10 centímetros, ¿vale? Pero en cualquier caso le pondría esto. El tamaño de las armaduras, el más grande es el de 16, por tanto el recubrimiento debe ser mayor que 16, mayor que 25 por 0,8, 25 por 0,8, 25 por 0,8, 20, seguro, ¿vale? ¿Cuánto sale? El RMIN depende del cemento, pero 20 sí. Vale. 20 o 15 si usamos cemento 1, pero... Vamos a coger seguramente, el que solemos coger es el CEM 2, ¿vale? Por tanto 20. Recubrimiento mínimo son 20 milímetros, por tanto 20 más 10, 30 milímetros. 30 milímetros es mayor que el diámetro de las armaduras y también es mayor que 0,8D, que son 20 milímetros. El 0,8 lo suponemos. Claro, es lo que comentaba antes, que la separación entre los redondos es bastante grande para que pueda circular bien el hormigón. Estos son 500, si le quitamos los dos recubrimientos a los lados y el diámetro de los cercos, me quedarán aproximadamente 400 milímetros y los cuatro redondos ocupan 64 milímetros, por tanto hay bastante separación, ¿vale?, entre los redondos, hay buen paso de hormigón. Sale aquí 55, ¿vale? Lo de las armaduras, ¿dónde estaba? Aquí. Lo del recubrimiento no. Sí. Aquí. Pero este es 2A, no hemos cogido 3A. Ah, cierto. ¿Este? 3A. 30, ¿no? No, o 25, 30 sería para piernas. Vale, depende del cemento. Claro, pero has dicho que normalmente 2, entonces sería 45. Sí, vale, es 45. Vale, es 45. Y 10, 55. Bueno, el otro no sirve porque se hace. Sí, sí, pues sigue cumpliendo todo igual. Luego el C, la máxima relación, agua-cemento. Relación máxima. Es 0,5 en QA y en 3A. Vale. Pero eso, si por ejemplo en QA fuera 0,4, ¿cuál de los dos tendríamos que coger? La más restrictiva, supongo. Claro, Vale. claro.
Luego el de mínimo y máximo contenido de cemento. 300 y 325, cogeríamos 325, ¿no? Como mínimo. Nos piden la mínima, el mínimo contenido de cemento. Para un 3A es 300, pero para un QA es 325. Pues la mínima, 300, claro, es 325. Aquí he cogido 300, claro, porque aquí no ha cogido el QA. Vale. 300, vale, mínimo contenido. En cemento, ...325 kilos por metro cúbico, si consideramos QA. Y el máximo, pues nada, aquí pone 500 por 500, pues ya está. Máximo contenido en cemento, 500 kilos. Bueno. Apartado E, resistencia mínima del hormigón. Es donde estaba la de los la relación máxima. Ah, sí, donde están los recubrimientos. Aquí. ahora de abajo. Sí. Vale, para 3A es 30 y para QA también. Vale, por tanto, 30 megapascales. Si nos dijeran que escribiéramos la denominación del hormigón, sería HA30. Consistencia blanda, tamaño del árido 25, ya que me lo dan. Y 3A más QA. Y por último, ¿hay errores en la durabilidad? Pues nos dan, bueno, si nos fijamos en los recubrimientos, pues ya la estamos cagando. El recubrimiento mínimo tiene que ser 55 y el recubrimiento mínimo es 30. Por tanto, el recubrimiento mal. Es menor de los 55 milímetros. Ya tenemos un primer error. De cemento tenemos un contenido de 340 kilos metro cúbico y nuestro mínimo contenido debería de ser de 325, por tanto eso está bien. 340 kilos metro cúbico es mayor que el contenido mínimo, que es de 325. Y luego la máxima relación agua-cemento, la podemos calcular aquí también. 200 entre 340.
da 0,59 y debería ser 0,50, por tanto esto está mal también. 0,59 es mayor que 0,50, por tanto esto está mal también. Pues hay especificaciones que no se cumplen. Hostias, me he quedado sin batería. Pobre Andreu. ¿Qué pasa? Que se me ha quedado sin batería el portátil. Ahora mismo, o sea, se ha apagado. ¿Vale? Pues ya está. ¿Vale? Como veis es muy fácil. Lo que os pongan por aquí es muy fácil, de todos modos, ya cuando del tema de durabilidad se añade algo que no creo, porque no tiene mucho más el tema, pues ya lo volveremos a mirar. ¿Vale? Nosotros iremos a nuestro rollo.